Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tony? ¿Qué tal Bien, estás? aquí encantado de tenerte por aquí Al hoy. revés, gracias por invitarme. Siempre es un Nada, placer. ya sabes, el placer es mío también. Y nada, sobre todo hoy quería que la sesión estuviera dedicada a todo el tema de branding, marca personal y qué mejor que un experto y un profesional de la talla tuya para hablarnos de todo esto. Entonces, sobre todo me gustaría que te presentaras primero y ahora te iré haciendo algunas preguntas que seguro que te van a resultar interesantes. Bueno, yo básicamente, bueno, empecé en todo esto hace más de 20, bueno, ya 26 años, 27 años, bueno, hace mucho de esto, ¿no? Y yo básicamente dediqué mi carrera al mundo de la construcción o ayudar a construir, ¿no? Y posicionar grandes marcas corporativas, ¿no? Yo siempre he estado asociado o trabajado en el mundo de la agencia, del marketing, etcétera, etcétera. Bueno, llegué a tener mi propia agencia de publicidad en 2004 y lo que fue un proyecto maravilloso con dos socios, que empezó pues, bueno, pues con la emoción, ¿no?, propia de crear algo, ¿no? Yo siempre decía que cuando trabajase en una agencia sería la mía, ¿no? Porque quería darle bueno, esa impronta, ese carácter que yo creo que debe tener una empresa, ¿no?, a nivel de cultura, ¿no? Entonces fue un proyecto muy bonito, la verdad, y ese proyecto que empezó así, con 4 personas, acabó siendo un proyecto en tan solo 3 años pues, con más de 50 personas, facturando 5 millones de euros año. Estamos hablando de trabajar para las mejores cuentas a nivel nacional y global. Estamos hablando de trabajar bueno, pues casi todas las referencias digitales de un monstruo como P&G, ¿no?, como Procter Gamble, pero también tuvimos la oportunidad de trabajar para muchas otras marcas, también en colaboración con WPP o marcas como Tapsa en su momento, Jan Rubicam, etcétera, etcétera. Y bueno, pues para tener la posibilidad de trabajar para clientes como BBV, Cepsa, Iberia, La Mutua, El País, en fin, Vodafone. Con Vodafone tuvimos la suerte de ganar una gran cuenta a nivel global, incluso a la matriz en Londres, ¿no?, BBH, con roaming de la mano del gran Zuazo y Tapsa, ¿no? Y fue un proyecto muy, muy bonito. La verdad es que, bueno, que es un poco mi bagaje, de ahí vengo, ¿no?, del mundo de la construcción de grandes marcas globales, nacionales, pero grandes marcas corporativas, ¿no?, grandes compañías, ¿no? Em, la pregunta es cómo doy ese salto, ¿no? Quizá es digamos, acabo trabajando para otros profesionales, para otras personas, ¿no? Lo que se conoce como marca personal y que a mí me gusta llamarlo metabranding, ¿no? Que no deja de ser una etiqueta, pero es verdad que marca personal está muy asociado, ¿no?, a lo que para mí era la época preindustrial, ¿no?, cuando la marca personal básicamente trabajaba el poder promocionar dentro de una compañía, ¿no?, dentro de una empresa, ¿no? Hoy por hoy tú sabes que hay muchísimos profesionales que venden su conocimiento, que venden su experiencia profesional, que venden su expertise, básicamente. Y hoy más que nunca la marca personal cobra, ¿no?, otro valor. Es decir, hoy sí que es verdad que marca personal toma una relevancia enorme porque estamos hablando de personas profesionales que dan un determinado valor, un determinado servicio, producto, formación, etcétera, etcétera, que sí que tienen que encontrar su lugar, encontrar su posición en el mercado, encontrar su valor diferencial y, por tanto, la marca personal o el metabranding adquieren más relevancia que nunca en esta era digital, ¿no?, donde estamos vendiendo nuestro propio valor como profesionales, ¿no? Entonces, ese salto, digamos, viene de la mano yo creo que de este suceso que le ha dado la vuelta a muchísimas personas, ¿no?, que es el tema de la pandemia, ¿no? En 2019-2020 yo estoy fundamentalmente trabajando para clientes del sector del hospitality, es decir, la alta restauración, el turismo, el ocio. Imagínate, ¿no?, cuando casi durante 2 años están completamente parados. O sea, directamente se cierra todo lo que tiene que ver con este sector y, bueno, y lo que era una facturación más o menos recurrente acaba convirtiéndose bueno, pues en no tener ingresos, ¿no? Y esto a mí me lleva a
porque ya me lo había planteado, ¿no? Antes, ¿no? Si yo realmente ya después de tantos años dedicado a esto, era lo que ya me hacía feliz. Yo ya estaba buscando a nivel más interno y personal un cambio, ¿no? Algo que realmente me llenase más. Y eso llegó de la mano de ayudar a otros profesionales, es decir, entregarles todo ese valor o todo ese sistema, ¿no?, de trabajo que había, con el que había, bueno, convivido durante tantísimos años, más de 26 años como profesional, trabajando y construyendo marcas corporativas, cómo trasladar eso a marcas personales, ¿no? Entonces ahí es donde viene el gran reto, ¿no? Porque yo es verdad que, bueno, he ejercido casi de cualquier cosa. Empecé como creativo, pero imagínate, director de arte, director creativo, director estratégico, he hecho, bueno, por supuesto, copy creativo, he sido realizador, he hecho muchísima postproducción, muchísima edición, he hecho un poquito de todo. Em, y bueno, y poner todo eso en un solo, ¿no? En un solo cajón y cómo entregar todo ese valor era algo complicado, ¿no? No sabía cómo gestionar eso. Recuerdo además que durante muchos meses no sabía cómo afrontar ese cambio profesional porque no sabía ni qué entregar, ¿no? Hasta que, bueno, vino de la mano de una formación de un mentor que vi un poco la luz, ¿no? Dije, bueno, llevo haciendo todo esto durante muchísimo tiempo. Qué mejor manera, ¿no?, de entregar todo este valor a profesionales, a marcas personales que también quieren, digamos, bueno, pues adquirir una relevancia, un valor, tener una identidad visual que realmente les posicione, que escale y potencie, pues, bueno, aquello que está, ese valor que están entregando, ¿no? Y desde luego fue la mejor decisión que pude tomar, porque no hay nada, bueno, tú también lo sabes, Sí. cuando entregas ese servicio a otros profesionales y, bueno, y ese agradecimiento, ¿no? Ese agradecimiento tan increíble de esa transformación que ves y que provocas en otros profesionales, en definitiva en otras personas, ¿no? Porque yo, la marca personal, o algo que tengo muy arraigado en mis programas, ¿no? Es entender que nuestra marca personal nace siempre desde nuestra autenticidad, ¿no? Desde nuestra genuinidad, el ser único que somos y cómo trabajar eso. Por tanto, es algo en lo que yo me enfoco muchísimo en la primera parte del programa y es algo que las personas agradecen mucho, porque muchas veces el día a día o el condicionamiento o el entorno no nos deja o no nos da tiempo, ¿no?, a parar y pensar realmente cuál es mi propósito, cuál es mi verdad, cuál es mi pasión, qué es lo que realmente me llena, qué es lo que me hace feliz. Es decir, ese tipo de preguntas, ¿no?, Eh, eh, que a veces no nos hacemos y que cuando te las planteas realmente provoca una transformación enorme, ¿no? Y ver eso en otros profesionales y ya enfocado a su negocio, a su emprendimiento, a su identidad visual, que todo esto tenga coherencia y que todo esto efectivamente haga que suban su valor, que puedan hacer crecer sus facturaciones, que se conviertan en referentes, que en definitiva todo guarde una coherencia, una consistencia como marca personal, pues es súper, súper enriquecedor, con lo cual estoy súper contento de haber dado ese salto y poder entregar todo este valor, ¿no?, a profesionales que estén en esa misma línea, ¿no? Qué bueno. ¿Y cómo es el proceso que sigues a la hora de determinar todo esto cuando te llega un profesional? Cada uno de tus clientes sé que son de sectores totalmente distintos. ¿Y cómo lo haces? ¿Cuál es el proceso que sigues para que todo esto que nos has comentado, encauzarlo, llevarlo a una imagen, a un logotipo, una tipografía, unos pantones, una serie de elementos gráficos que determinan, por un lado, tu imagen, pero más allá de tu imagen también está, tu marca personal también eres tú, cómo hablas, cómo te comportas, qué es lo que ofreces, porque tú además no solo te quedas en el camino de realizar todo este cambio de imagen, sino que además les ayudas y les enseñas a cómo venderse posteriormente, cómo sacar resultados de todo este proceso que has trabajado antes con ellos. Claro, a mí me preguntan marca personal, ¿qué es? Yo lo que siempre digo es marca personal no es tu logotipo, ¿vale? Eso es una parte, bueno, inorgánica, pero bueno, que te representa en un muy pequeño porcentaje, ¿no? De hecho, esa parte dentro del programa llega mucho después, ¿no?
Bueno, yo en principio trabajaba el 1 a 1, es decir, cogía a un profesional y hacía todo este trabajo a nivel servicio, era como un llave en mano, ¿no? Esto lo he evolucionado porque, entre otras cosas, es lo que vendo en mi programa, porque es lo que he implementado en mí mismo. Es decir, mi idea o mi objetivo o mi propósito es que este sistema, esta metodología, llegue a cuantas más personas mejor. Entonces, lo que he creado es un programa, ¿vale? Es un sistema que he paquetizado. Entonces, es como un programa online con muchísimo nivel de soporte, ¿vale? En el cual te sientes completamente bueno, apoyado de principio a fin en todo este desarrollo. Pero retomando un poco la pregunta, es cierto, es decir, tu identidad visual es algo muy importante, no es suficiente que tu valor sea extraordinario, es decir, que seas muy bueno, sino que además tiene que parecerlo, tienes que tener coherencia, tiene que tener coherencia la oferta que tú estás entregando al mercado con tu propia identidad visual, es decir, cómo te proyectas tú al mercado, ¿no? Eso es una de las cosas que más trabajamos cuando llegan clientes, ¿no? Porque hay mucha incoherencia entre cómo se proyectan a nivel visual, a nivel gráfico, con su oferta, que muchas veces es de altísimo valor y, sin embargo, no tiene esa coherencia, ¿no? Entonces, yo lo que creé cuando creé este programa, porque, insisto, quería llegar a muchísimas más personas y ser capaz de entregar esto a muchísimas más personas, trabajo fundamentalmente de 3 aspectos. El primero de ello, y para mí siempre hablo con mis clientes, ¿no? Y ellos me dan la razón, ¿no? Es trabajar lo que te comentaba, es trabajar lo que es su verdad. Tenemos que encontrar cuál es su verdad, porque a partir de ahí saldrá un mensaje que sea coherente realmente con quienes son. Es a lo que conocemos como esencia, es decir, identificar cuál es tu esencia como ser humano, ¿no? Y cómo trasladas eso como profesional. Pero tiene que haber una identificación entre una y otra, siempre, porque si no estamos hablando de marcas incoherentes, marcas que no tienen largo recorrido. Entonces, lo primero y fundamental es eso, es confrontar quién creemos que somos con quién somos realmente, ¿no? Entonces, es una parte maravillosa, ¿no? Que yo mismo tuve que enfrentar en su momento y que, por supuesto, entendí el valor que tenía y era algo que no podía dejar fuera del programa. De hecho, hay programas que solo se dedican a esto, ¿no? Es decir, a encontrar tu propósito, a encontrar tu verdad, a encontrar tu esencia. Entonces, para nosotros esto es muy importante desde un comienzo, para que luego todo lo demás tenga coherencia, tenga sentido, ¿no? No solo para ti, sino en el mercado. Luego vendría esa parte en la que hay que validar. Es decir, nosotros también ayudamos a validar ese programa, formación, producto, servicio que entregas al mercado como profesional. Es decir, tenemos que identificar un mensaje claro. Tú sabes que hay muchísimas personas ahí fuera creando, bueno, pues dando valor y que muchas veces no acaba llegando, no acaba funcionando porque no hay un mensaje claro de qué es lo que entregan, de qué es lo que pueden hacer por ti, qué necesidad cubro en el mercado, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Primero, determinar ese valor que como profesional entregas. Entonces, ahí hay un planteamiento súper profundo y súper interesante de hacer un análisis del programa que tienen en la actualidad o incluso, porque mi avatar o mi público está muy centrado en personas que se están reinventando. Es decir, que tienen un gran conocimiento, tienen un vasto conocimiento, muchísima experiencia profesional y que quieren entregarla, ¿no? Que de repente por algún motivo han encontrado un techo económico o han encontrado un techo puramente de ambición, pero ambición en el sentido de querer ayudar a muchas más personas y no saber cómo, o personas que se quieren reinventar pero se encuentran con el obstáculo bueno, pues de todas estas, digamos, herramientas digitales en esta era digital que sabes que no se vende como se vendía hace años, ¿no? Entonces, a mí llega ese tipo de avatar que se está reinventando, con lo cual incluso empezamos de cero a diseñar ese programa, producto, formación, servicio, etcétera, que van a lanzar al mercado, ¿no? Entonces, primero lo validamos y en paralelo, que ahí sí que me parece súper importante, trazamos todo un programa para identificar, bueno, sus valores, sus atributos, etcétera, etcétera, ¿no? Para, con nuestro equipo de diseño, pero claro, de un equipo que te estoy hablando de súper profesionales que han trabajado en consultoras de branding, en grandes estudios de diseño gráfico, etcétera, etcétera, a trasladar toda esa primera parte esencial de quién eres
a una identidad visual con la que realmente se sientan identificados, con la que se sientan cómodos, ¿no? Entonces, tú fíjate el poder, ¿no?, de que ya estamos hablando de primero identificar quién eres para poder entregar a partir de ahí ese valor como profesional. En segundo lugar, diseñar un programa y validarlo en el mercado. En paralelo, crear tu identidad visual, pero una identidad visual profesional, ¿vale? Un look and feel que luego podrás, por supuesto, aplicar a todos los canales y aplicaciones sociales, por supuesto, a tu página web, landings, etcétera, etcétera. Es decir, ya estamos trabajando en toda esa coherencia de manera holística, en todos tus puntos de contacto con tu cliente. Y por último, y no menos importante, si no, no tendría sentido, es lo que yo llamo consolidación, es que todo esto se pueda vender. Entonces, les estamos entregando estrategias de venta, o al menos las estrategias de venta que yo creo que son, que son las que mejor están funcionando en este momento en los grandes referentes, ¿no? Entonces, estamos creando esos embudos o esos funnels, ¿no?, para que tengan, digamos, la agenda llena y puedan, bueno, pues tener clientes de manera recurrente, pues a través del funnel que vamos viendo, ¿vale? Que básicamente consiste en eso, en trabajar un copy, un anuncio, un CTA que lleve a una página de registro en la cual tienes un vídeo que estamos intentando que sea cada vez más corto, donde básicamente muestras tu valor. Es decir, al final se trata de crear, ¿no?, pues un vídeo en el que tú puedas entregar ese valor diferencial respecto a tu competencia y expliques a tu avatar en concreto qué es lo que puedes hacer por él, cómo le puedes ayudar. Y de ahí, pues básicamente llevar a una agenda a llamada, ¿no? Entonces es un sistema que es el que está funcionando y que están llevando a cabo muchísimos referentes, sin olvidar, por supuesto, que estamos hablando de un negocio B2B, estamos hablando de un negocio que es, digamos, business to business. Entonces, bueno, pues sería, desde luego, por llamarlo de alguna manera, un descuido imperdonable dejar de lado una plataforma como LinkedIn, donde sabes que están todos los profesionales a los que tú puedes entregar ese servicio. Tú, bueno, mejor que nadie lo sabes, que eres un grandísimo profesional y que te dedicas precisamente a la mentoría y a escalar, ¿no?, a profesionales en este entorno, en esta plataforma. Entonces, bueno, pues todo esto para mí son los 3 pilares fundamentales de meta branding, de nuestro sistema, de nuestro modelo. Es decir, para mí, o para entenderlo en términos que todo el mundo entienda, marca personal tiene que ver mucho con esto. Primero, con identificar cuál es tu esencia y cómo la vas a entregar. El segundo, cómo creas esa identidad visual que dé coherencia a esto. Cómo validas esa formación, ese programa, ese servicio o producto que vas a entregar. Y, por supuesto, tercero, cómo consolidas todo esto vendiéndolo, ¿no? Es decir, entregándote estrategias de venta para que todo esto finalmente consolide y sea un hecho y puedas vivir de tu conocimiento y vivir muy bien de tu conocimiento, ¿no? Qué bueno. Además, lo que tú estás enseñando es lo que aplicas en tu propio negocio. Lo que a ti te está funcionando es lo que estás enseñando a otros profesionales. Exactamente lo mismo que hago yo. Yo enseño lo que a mí me funciona para que a que el profesional que me contrate pues le funcione también y pueda escalar su negocio y al final pues puedan generar reuniones y ventas en... Exactamente. Al final es trasladar tu camino de transformación. Es decir, yo como pasé de esa parte, digamos, de trabajar para grandes empresas, aunque es verdad que yo iba emprendiendo muchísimo tiempo, pero no tiene nada que ver con dedicarte a la mentoría. Y la mentoría, tú sabes que es, bueno, trasladar ese camino, de esa experiencia que has tenido tú de transformación. En mi caso, pues pasar de trabajar para clientes, para grandes marcas, a trabajar para la marca personal, ¿no?, de profesionales, ¿no? Entonces, en todo ese camino yo he tenido muchísimas horas de formación, muchísimas horas de aprender, muchísimos mentores, muchísimas formaciones, etcétera, etcétera. Porque no es suficiente con esa parte que te digo de llevar tantísimos años trabajando sino que tú tenías que formarte en otras áreas, en otras disciplinas para poder entregarlo. Bueno, pues esto al final es lo que haces, ¿no? Cómo yo he llevado mi transformación personal, no la de otro, no estoy hablando de
de palabras huecas, sino de demostrarlo con mi propio camino, ¿no? Es decir, el camino que yo llevé, que yo he llevado y cómo eso se ha convertido en un hecho, ¿no? Sí, Entonces, sí, efectivamente. además que es un hecho real, porque a ti todo este cambio, después de todos estos años, nos conocimos además justo cuando estabas empezando con todo esto, igual que Así yo, es, estamos los dos ahí dando los primeros pasos en así este es. mundo de la ayuda a profesionales. Y el camino que has ido siguiendo es un camino real que te ha permitido, te permite y nos puede permitir a cada uno de nosotros en cualquier momento, aunque haya ya muchas personas que hablen de eso, es una realidad. O sea, tú ahora mismo estás trabajando en Bali. Sí, sí. Tal cual. Pero Tal mañana te puedes ir a trabajar a donde quieras. O sea, Claro, o te puedes quedar en tu casa, pero dispones claro, de tu esa tiempo, flexibilidad. dispones de tus recursos. Al final es una decisión personal qué quieres hacer y cómo quieres hacerlo. Evidentemente, a mí me ha permitido este camino, pues trasladarme bueno, con toda mi familia, mi mujer, mis 3 hijas, mi perra, aquí a Bali, porque es algo que queríamos hacer, es una experiencia que queríamos vivir, que queríamos entregarnos no solo a nosotros, sino a nuestras hijas. Yo creo que eso es algo que se van a llevar, que va a ser de un enorme crecimiento, de un enorme aprendizaje para todos. Y bueno, esa fue mi decisión, ¿no? El poder permitirme hacer esto, evidentemente, es lo que yo vendo en mis programas y vendo a mis clientes. Yo no les vendo otra cosa que no pueda yo demostrar que he hecho primero en primera persona, ¿no? Entonces, claro, la idea es que tú seas capaz de entregar el valor que tienes, y es que hay muchísimos profesionales que cada vez se van dando más cuenta de que estar en una oficina, de que cumplir un horario, de que estar, depender de terceros y no poder hacer la vida que quieres, no es lo que quieren. Es perfectamente respetable, pero hay personas a las que no les, bueno, no les llena, no les acaba de llenar ese sistema y que quieren buscar otro. Entonces, ese mundo de profesionales que tienen muchísima experiencia, muchísimo conocimiento y que quieren reinventarse y no saben cómo hacerlo, es un poco lo que es Metabranding y este programa, ¿no? Lo que es el Essence, MBrand, ¿no? Básicamente es eso. Es decir, tú tienes esto, vamos a paquetizarlo, vamos a darle una identidad visual y vamos a venderlo para que puedas gestionar como quieras ese tiempo, ¿no? Por supuesto, para eso hace falta bueno, pues ingresos, ¿no? Y entonces, la parte de venta es fundamental, la parte de automatización de venta es fundamental, porque al final lo que queremos todos son ingresos que nos permitan tener esa vida que queremos, esa vida que deseamos. Y bueno, yo empecé en esto y me ha llevado a poder tener esa vida que quiero, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo ya administro mi tiempo como quiero y lo dedico a lo que quiero. Ya sabes que el tiempo es lo más valioso que tenemos y deberíamos tener la posibilidad y la oportunidad de emplearlo como mejor queramos y más felices nos haga, ¿no? Entonces, pues sí, pues en mi caso, mira, hace unos meses que me trasladé aquí a Bali y vamos a vivir esta experiencia y a ver qué nos da, que seguramente nos dará muchísimo, muchísimo aprendizaje. Qué bueno. No, sobre todo el tema que comentas, el ser tú el quien tenga la capacidad de decisión de qué quieres hacer, cuándo lo quieres hacer y cómo lo quieres hacer. El problema de cuando estás en una oficina, enganchado a la oficina, es que dependes de la oficina. Dependes de tu jefe, dependes de tus compañeros, dependes de todo. Cuando tú dependes de ti mismo, cuando tú emprendes, es una montaña rusa, como se suele decir, pero el tiempo que puedes dedicar a tu familia, que antes no podías, por ejemplo, en mi caso, el poder estar con los niños, el llevarles, traerles, el poder estar en casa con ellos, el gestionar mi tiempo en mis reuniones, mis sesiones en base a mi familia y a mí mismo, eso no tiene precio, vamos. O sea, Para mí eso efectivamente no tiene precio, para mí eso no tiene precio, ¿no? Entonces, bueno, todos hemos pasado, yo al menos, ¿no? Tuve mi parte corporativa cuando salí de la universidad, etcétera, etcétera, y empiezas a trabajar y tienes tus trabajos. Bueno, yo enseguida me di cuenta que no era lo mío, ¿no? Yo empecé a emprender muy pronto porque efectivamente necesitaba sentir que yo era responsable de todo lo que hacía, ¿no?
me llevase hacia un sitio bueno o malo. Es decir, todos hemos tenido nuestros baches. Esto no es fácil, el cambio de emprendimiento no es para nada sencillo, requiere de muchísimas horas. Yo me he pasado muchos fines de semana sin poder prácticamente salir de casa, porque estás luchando por algo, ¿no? Es decir, esto no es que voy a ser emprendedor y mañana la vida que tengo es maravillosa, no estamos hablando de eso. Simplemente es tomar responsabilidad del modo que quieres para ti, de vida, y ir a buscarlo, ir a por ello, ¿no? Bueno, ese es el público al que yo me dirijo, ¿no? A ese público que decide en un momento dado responsabilizarse básicamente de la vida que quiere y sabe que para ello tiene que, dar una serie de pasos. Yo lo que hago es básicamente facilitarle un poco el camino, ¿no? Evitarle un poquito ese prueba-error por el que yo he pasado y entregarle ya un poco pues, el destilado de muchísimas horas y el destilado de muchísimos años de formación para entregar exactamente aquello que necesitan para trazar ese camino, ¿no? Y lo que no nos damos cuenta es del enorme valor que tenemos como profesionales porque estamos tan acostumbrados a depender de otros o estar, digamos, bajo el sistema de una compañía, que no sabemos que ese conocimiento que tenemos y ese valor que tenemos se puede convertir en un magnífico producto, en una magnífica formación y tener la capacidad de ayudar a otros, cientos de profesionales, ¿no? Que necesitan de eso, de ese conocimiento que tú tienes y más en esta época que estamos viviendo, ¿no? En estos momentos que está bastante complicado y que al final el e-learning tiene año tras año un crecimiento exponencial porque cada vez hay más personas que también no solo se van a mover al emprendimiento, sino personas que quieren adquirir conocimiento fuera del sistema tradicional, fuera de las formaciones tradicionales y prefieren tomarla de un profesional que ya ha pasado por ese camino y que se lo va a entregar de una manera mucho más, digamos, cercana y demostrando, pues todo ese camino que ha llegado para llegar donde está, ¿no? Entonces, cada vez hay personas que van siendo más conscientes de eso. Entonces, no solo para emprender, sino personas que también quieren adquirir conocimiento con un sistema que esté, digamos, más cerca de estos profesionales que les puede entregar este valor que de recibir un máster o una formación o algo más, digamos, convencional o tradicional. Además, es que aquí la diferencia entre mentores como nosotros y formadores es esa. O sea, nosotros no damos damos de vez en cuando, lógicamente cuando nos las piden, pero nosotros lo que hacemos es allanar el camino. O sea, ahorrarte mucho tiempo y darte la mano y llevarte y decir, esto funciona, no vayas por aquí porque por aquí te vas a equivocar y no vas a llegar lejos, vas a tardar más y todo ese ahorro de tiempo es un dinero que puedes estar ganando mucho antes. Puedes estar dando palos de ciego, dando vueltas y que nunca lo consigas al final, porque hay mucha gente que no lo consigue. Lo primero porque te puedes desanimar cuando ves que no tienes resultados y estando solo. Cuando tienes una persona que te guía, que te acompaña, que te incita a seguir, que cuando te caes te coge y te levanta y te sigue llevando, arrastras a tu destino. Eso... Es algo además que efectivamente que vemos constantemente, yo al menos, o sea, todos navegamos en las redes sociales, todos vemos cómo profesionales entregan contenido y vemos que tenemos la capacidad de poder ayudarles muchísimo. Sabes que si les entregases un poquito de lo que sabes, ostras, podrías hacer que escalasen increíblemente, ¿no? En mi experiencia, claro, mi vehículo es la marca personal, ¿no? Y yo sé que trabajar correctamente tu marca personal, pues en primer lugar te va a llevar de ser una marca blanca a ser una marca reconocida. Es decir, tú sabes que como todos nosotros navegamos constantemente y vemos personas que entregan prácticamente el mismo contenido sin ningún tipo de diferenciación, o sea, o al menos con la velocidad a la que a nosotros, digamos, consumimos contenido es muy difícil. Por eso, el ser capaz de destacar a partir de tu marca y de la construcción y el desarrollo de tu marca es muy importante. Pasas de ser una opción más a ser la opción para tus potenciales clientes, ¿no? Y bueno, claro, ya sabrás que eso en términos económicos, pues también significa incrementar, pues yo qué sé, desde un 30 a un 400% tus tarifas,
y en consecuencia tus ingresos. Y esto lo digo según mi propia experiencia y la de mis clientes. Sí, Es sí. decir, lo que consigues al trabajar correctamente una marca personal y posicionarte, lo primero es que estás diciéndole a tu público, a tu avatar, lo que puede esperar de ti, ¿vale? Ya empiezas a trabajar tu posicionamiento, te ayuda a atraer clientes que encajen contigo, compartes tu personalidad y mensaje, con lo cual ya empiezas a cualificar. Yo no espero que llegarle a todo el mundo, pero si yo estoy entregando una determinada personalidad y un determinado mensaje, estoy atrayendo al cliente que quiero y para mí eso es muy importante, ese cliente con el que realmente quiero trabajar. En consecuencia, te permite establecer una conexión con esos clientes potenciales gracias a la forma en que tu marca resuena con ellos como individuos. Es decir, tu proyección de quién eres y cómo entregas tu valor resuena con ellos y hace que se identifiquen contigo. Todo esto que hace, pues te ayuda evidentemente a posicionarte y en consecuencia aumentar tu valor percibido, ¿no? Entonces, bueno, pues como todos sabemos, no es el único que vendes los servicios que vendes, tienes competencia y tus clientes ideales probablemente estén inundados de opciones. Hay muchas opciones, ¿no? Entonces, pero si haces, digamos, que esos valores únicos y que tú tienes y la personalidad de tu marca sean claros, sean visibles, pues puedes hacer que esa elección que tienen pues sea un poco más sencilla para ellos, ¿no? Entonces, para eso pues puedes utilizar el estilo, el tono de voz de tu marca, para destacar las razones por las que tú y tu negocio sois la opción perfecta para tus clientes ideales. Entonces, al fin y al cabo, vender servicios es vender una experiencia, tú lo sabes, ¿no? Tus clientes potenciales quieren saber cómo es trabajar contigo. Es decir, ya no vendes, como decía yo antes, ya no vendes la guitarra, vendes la música, ¿no? Quieren oír esa música, quieren identificarse contigo, ¿no? Entonces, para atraer a esas personas que vibren contigo. Entonces, asegúrate de que tu marca, y es por eso es tan importante, yo veo hay tantos profesionales que no le dan la importancia que tiene, asegúrate de que tu marca, tanto tu voz, tu personalidad, tu narrativa, tu manera de contar, tus posts, etcétera, etcétera, tanto esto como los elementos visuales reflejen fielmente pues tus valores y tu personalidad, ¿no? Y es así, ¿no? Y por eso para mí es tan importante desde mi vehículo, que es el metabranding o la marca personal, entregar esto para hacer que esos profesionales realmente adquieran visibilidad, adquieran posicionamiento, su imagen visual sea coherente con su promesa, con su oferta. ¿Y eso en qué se traduzca? Se traduzca en ventas, se traduzca en clientes satisfechos, se traduzca en clientes que realmente conecten con ese mensaje y con ese programa, producto, formación o valor, en definitiva, que tú entregas como profesional, ¿no? Sí, no, a ver, te tengo que dar toda la razón en todo. Y es que, de hecho, es simplemente hacer unas cuantas pruebas. Cualquier profesional, vamos a ponernos, por ejemplo, con coach, por ejemplo. ¿Cuántos están vendiendo sus servicios a través de Instagram, por ejemplo? Todos tienen el mismo mensaje, utilizan las mismas palabras, el mismo tono, no sobresale nadie de nadie. Pero es que incluso con las publicaciones y el contenido en LinkedIn ocurre lo mismo. O sea, casi todo el mundo, de las pocas personas que crean contenido, lo utilizan de la misma manera. Entonces es muy difícil sobresalir. También hay mucho miedo entre sectores de profesionales de dar excesivo valor porque piensan que eso les va a quitar ventas, les va a quitar... Y para nada. Cuanto más valor des, más personas se van a interesar en ti, en tus servicios, en tu programa, en lo que tengas, porque les vas a estar ayudando un poquito con algo que para ti no es nada prácticamente. Pero sobre todo en la diferenciación. Hay muy poca diferenciación. Claro, tú ves en los perfiles, ves en los posts, ves en todo que realmente no se trabaja esa diferenciación, que eso al final se traduce ¿qué? En un sistema determinado, que es lo que nosotros entregamos. Tú al final tienes que trabajar tu autoridad, ¿vale? Entonces, para ello hay sistemas para trabajar tu autoridad, pero sobre todo tienes que trabajar lo que nosotros llamamos tu nuevo camino, ¿no? Tu nueva oportunidad. Es decir, ese valor diferencial que tú entregas. Esto, claro, nosotros lo trabajamos a través de una construcción semántica que al final acaba siendo la semilla de todos tus mensajes. Es decir, yo lo que veo es que sobre todo hay muchísimos profesionales
que están cargados de conocimiento, de sabiduría, de experiencia, pero no saben cómo realmente posicionarse, no saben cómo llegar realmente a un mensaje que le diga a su avatar concreto, que esa es otra, ¿no? Esa es otra película interesante, ¿no? El identificar tu avatar. Tú ves que aquí no hay una selección de tu público, es decir, al final hablas y le hablas un poco a todo el mundo, con lo cual todo el mundo no sabe que le estás hablando a él, ¿no? Y eso es un error que veo constante, ¿no? Entonces tienes que determinar perfectamente quién es tu público objetivo, pero para ello, previamente has tenido que identificar qué es lo que tú puedes entregar y cómo entregarlo de una manera diferencial a través de un mensaje diferencial a ese avatar. Entonces, fíjate que hay un sistema y hay una serie de patrones que tienes que tener que trabajar y tener absolutamente claros. Yo veo muchísimos profesionales que saben muchísimo, pero no tienen claro, digamos, esa construcción necesaria para empezar a trabajar su comunicación y para, básicamente, para darles claridad. Es que es increíble el cambio que hay entre y te estoy hablando de profesionales muy cualificados, ¿eh? Sí, sí. En nuestro programa te estoy hablando de consultores, de CEOs a nivel internacional, de consultores bueno, de C-levels al mayor, grado, digamos, que vienen con 7 idiomas, que les da igual trabajar en Estados Unidos, Holanda, Alemania, es decir, y sin embargo tienen tantísimo conocimiento que no saben cómo traducirlo, cómo paquetizarlo y cómo entregarlo, no saben qué mensaje entregar, no saben a quién. Es decir, no es una falta de conocimiento, es una falta de sistema. Entonces, cuando aterrizan en Metabranding, cuando aterrizan en Essence MBrand, en este programa, en este sistema, se les da una claridad enorme. Ya saben en qué enfocarse, cuál es su avatar, qué es lo que entregan realmente. No tienen que entregar 50 cosas que al final acaban sin saber qué entregan, porque dicen, no, yo es que lo hago todo, ¿no? Una de las partes más complejas es saber sintetizar y saber qué entregar. Tú imagínate si yo, con casi 30 años de experiencia profesional, eh, con todo lo que he podido hacer, no hubiese llegado a esto. Esto es lo que yo entrego. Yo no voy a entregar postproducción, yo no voy a entregar edición de vídeo, yo no voy a entregar edición de imagen, yo no voy a trabajar la fotografía, yo no voy a ser director de arte, yo no voy a trabajar en... Podría trabajar en... Es decir, enfocarte en eso que realmente quieres, que es tu pasión y que realmente puede provocar una transformación tremenda en otros profesionales, y llegar a esa identificación, llegar a ese nivel de claridad, es lo que hace que sufran una transformación brutal, ¿no? Que de repente es como del día a la noche, ¿no? Cuando aterrizan eso, cuando todo ese mundo abstracto de conocimiento se concreta en algo muy claro, es cuando se provoca el despegue, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, eso es el error recurrente que yo veo ahí fuera, es pensar que saber mucho es sinónimo de vender algo o de tener algo, un producto o una gran oferta, ¿no? Esa oferta irresistible. Yo creo que está muy lejos de eso, y cuando esos programas, esos profesionales aterrizan eso, es cuando se produce el gran salto, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Nada, está claro que hoy en día la marca personal es algo fundamental. Ya vaya a ser tanto que vayas a tener tu propio programa, tus propios servicios, como que estés trabajando en una multinacional y seas el CEO, el fundador, el director general, el alto C-level cargo que puedas tener, porque al final hoy en día incluso las grandes marcas están apostando por las marcas personales de sus profesionales, al contrario que antes. Antes nos gustaba decir, mira, estoy trabajando en tal empresa, en tal multinacional, mira qué trabajo tengo, y ahora son las multinacionales, muchas de ellas, que dicen, mira, es que tengo en mi empresa a este tío que hace esto y que hace esto, ¿por qué? Porque es un tío que tiene trabajado su marca personal y que... Fíjate hasta qué punto tienes razón, que incluso cuando tú trabajas realmente tu marca personal, y ya te digo que marca personal yo lo asocio muchísimo a cuando realmente trabajas para crecer en una empresa. Marca personal hoy, en el paradigma digital, o lo que yo le he etiquetado como metabranding, ¿no? Más allá de esa marca personal, es decir, el paso siguiente sería metabranding a esa marca personal que ya trabaja en este paradigma digital. Fíjate si es importante lo que dices, que ya muchos profesionales que están trabajando su marca personal dentro de compañías
tienen la capacidad y el poder de decir, yo no, y te digo esto porque estoy conociendo muchos profesionales aquí que han dicho, vale, yo ya no voy a trabajar en Ámsterdam, quiero trabajar en Bali. Y tienen tan trabajada su marca personal, son tan valiosos que las grandes compañías dicen, como si te quieres ir en mitad del desierto, lo que tú quieras. Es cierto que hoy como marca personal tenemos un poder que habíamos perdido por completo dentro de una compañía, ¿no? Hoy ese profesional que incluso está dentro de una compañía, yo ahora mismo, antes cuando trabajaba más del 1 a 1, lo hacía, ahora ya no es mi avatar, digamos, la persona que está dentro de una compañía, sino esas personas que quieren, digamos, dar ese salto como emprendedores y quieren dar ese conocimiento, ¿no? Bueno, en mi caso, bueno, podríamos hablar largo y tendido de las personas que están en el programa, ¿no? Y de cómo incluso han dejado puestazos en la administración, ¿vale? O han reducido muchísimo sus horarios porque ya dicen, es que ya llega un techo en el que ya mi vida no, y emprenden y lanzan su propio emprendimiento fuera de la administración, ¿no? Pero, por Bueno, supuesto, grandes CEOs que dicen, bueno, yo ya a nivel compañía he llegado donde tenía que llegar, ahora yo quiero entregar a eso, o a esos jóvenes o a esos altos cargos que quieren seguir creciendo, ¿no? Evidentemente. Pero un poco al hilo de lo que decías tú, de personas que trabajan su marca personal dentro de instituciones, dentro de compañías, que tienen la posibilidad de promocionar tanto sus empresas y de tener tal capacidad a nivel marca personal como individuo, que tienen la opción de decidir dónde y cómo quieren trabajar. Tú fíjate, ese poder que hemos adquirido hoy como personas, como profesionales dentro de una compañía era impensable antes, ¿no? Hoy sí, las personas ya han adquirido de nuevo o han recuperado de nuevo un poco ese valor. Todo esto que ha pasado, evidentemente, la pandemia, el ver que se puede trabajar perfectamente sin estar atado a una oficina, pues ha hecho también que muchas mentes despierten en ese sentido y digan, bueno, vale, quizá no todo el mundo tiene que emprender, eso es algo que es así, no todo el mundo quiere ni tiene que emprender, ni muchísimo menos, pero dicen, pero sí que quiero tener la parte buena del emprendimiento. Y si tú trabajas y construyes bien esa marca personal dentro de una compañía, te aseguro, te garantizo que esa compañía no va a querer que te vayas o que te vayas a la competencia, con lo cual te va a entregar pues prácticamente lo que vayas buscando, ¿no? Cuando tú llevas a ese nivel de valor, una compañía siempre va a querer retenerte. Entonces, aquí hay un montón de profesionales e incluso porque mi sector viene mucho del mundo de la publicidad, pues aquí estoy conociendo a directores estratégicos de agencia de publicidad que trabajan aquí, ¿no? Y pertenecen a grandes grupos globales o creativos, etcétera, etcétera, pero también dentro de corporaciones, ¿no? Más tradicionales, como puede ser un Coca-Cola o un Nike, que están, bueno, pues trabajando desde aquí porque efectivamente el valor que dan como marca personal, teniendo esa capacidad, esa facultad, esa libertad, es mucho mayor que estando entre 4 paredes 8 horas. total. Qué bueno. Nada, eso es importante. La pena es que no todo el mundo se da cuenta de lo que puede llegar a conseguir. Cada vez Trabajando. más, cada vez hay más gente despierta en ese sentido, ¿no? Pues sí, eso sí. Qué bueno. Pues, mira, te voy a hacer una pregunta, a ver, puedes contestar o no contestarla. Creo que es incómoda. A ver si nos puedes contar alguna anécdota que hayas tenido con alguna, no tienes por qué decir el nombre, ¿vale? Con alguna Y el gran, tema de las marcas personales es muy complicadito. sin decir el nombre, ¿vale? No hace falta. Pero alguna anécdota curiosa con alguna empresa, con algún influencer, con alguna persona, con algo que sea conocido, que sea una anécdota de decir, mira, pues iba a hacer esto y mira cómo salió sin decir nombres, o esta empresa me pidió una vez o X empresa me pidió que tal, o hice un lanzamiento con tal y no sé, algo que tengas ahí que sea curioso, que pueda ser... Bueno, pueda esto sí, claro que lo puedo contar porque pertenece, digamos, a una parte de cuando trabajaba para grandes compañías, ¿no? Cuando ganamos una cuenta a nivel global para Vodafone, básicamente todo venía a partir de una idea creativa de Julián Zuazo, el director creativo de TAPS en ese momento, que era el roaming, ¿no? Entonces, la canción Jamming, Sí. ¿vale? Ya sabéis, ¿no? Tuvimos que ir de Bob Marley, me refiero, del Jamming,
tuvimos que, bueno, esto se presentó, la idea encantó, o jamming, y pusimos roaming, ¿no? Entonces fue brillante, ¿no? Como es así, Zuazo, ¿no? Y cuando esto se presenta, ¿no? En la sede central de Vodafone, les encanta la idea, pero claro, un pequeño detalle, ¿no? Estamos hablando de los derechos de difusión de un tema del gran Marley, ¿no? Entonces, nada, como anécdota, decir que simplemente los derechos para poder reproducir ese tema fue de 1 millón de euros, ¿no? Para que veamos cuando una idea funciona, cuando una idea es buena, cuando una idea es brillante, yo creo que casi no hay límites, ¿no? O sea que, bueno, la primera que así que se me ocurre, ¿no? Pero habrá infinidad de pequeñas anécdotas, ¿no? Que sean súper interesantes. Pero ya te digo, yo ahora estoy súper enfocado en pues en mis chicos, en mis clientes, ¿no? Que vienen de todo tipo de sector, efectivamente, y que es súper enriquecedor y es súper, bueno, a mí me llena inmensamente ver esa transformación, ¿no? Pero ver esa transformación no solo como profesionales, que evidente, ¿no? Pero sino incluso ellos mismos son los primeros en reconocerlo, sino a nivel puramente personal, ¿no? Cuando trabajas, evidentemente, esa parte más tuya, esa parte más interna, cuando confrontas las ideas o las creencias que tenías con todo esto que trabajamos, ¿no? Pues salen personas que dicen, esto no me lo esperaba para nada, es muchísimo, vamos, muchísimo más de lo que esperaba. Mis expectativas, bueno, se multiplican por 100 porque yo esperaba aquí o yo venía aquí por una cosa y me vengo con otra muchísimo mayor, ¿no? Y yo creo que eso no lo cambio por nada. Esa sensación es increíble, esa sensación de ver a alguien que te agradece haber crecido, aunque sea un poquito a nivel personal, yo no lo comparo con ningún gran hito a nivel corporación que haya tenido, ya te lo digo. Para mí, ver ese crecimiento en mis clientes, en mis alumnos, me parece lo más grande. Eso mismo es lo que me ocurre a mí. Por eso me encantan las mentorías 1000 veces más que los servicios, y es precisamente por ese contacto humano, por ver esa transformación, el cómo vas, cómo entras y cómo sales una vez que has terminado con todo el ciclo del programa. Para mí es maravilloso. Por eso es lo que más me gusta, sin duda alguna. Bueno, ¿y dónde te pueden encontrar aquellos que quieran hablar contigo? Sí, bueno, yo tengo la página, bueno, me parece que sale aquí, ¿no? En el titular, ¿no? Jorge Calvo, pues la página web es Metabranding. Digamos que Metabranding es ese sistema, es esa etiqueta que yo le he puesto a la marca personal de la era digital, .org, eso sí. Y bueno, poco más. Ahí me pueden encontrar, o por supuesto, jorgecalvo@metabranding.org, y estaré encantado de charlar con ellos y de ver cómo podemos potenciar sus marcas personales, que para mí, insisto, no es un logotipo, no es un naming, es todo ese mundo, todo ese entorno que realmente construye lo que es una marca personal. Y pongo personal en mayúscula porque es básico entender que, digamos, una identidad no se sostiene si no es desde el recuperar quién eres, tu verdad, tu esencia, tu propósito. Y será, bueno, pues una maravilla poder entregarles la poca ayuda que pueda darles, y será para mí un auténtico placer, ¿no? Súper. Pues nada, darte las gracias por estar aquí, por compartir este ratito. Ya sabes que mi casa es tu casa y que puedes venir cada vez que quieras a contar todas estas cosas interesantes que tienes para difundir a todos nosotros. Un placer, Tony. Ya sabes que el sentimiento es mutuo, y que siempre es un placer estar en tu casa y que estás más que bienvenido a la mía, ya lo sabes. Bueno, Jorge, un abrazo y gracias a todos los que habéis estado por aquí. Y nada, nos vemos en el siguiente. Chao. Nos vemos. Un abrazo fuerte. Un abrazo, chao. Chao, chao.